Buen día para todos los colaboradores de la S Hospitalera Jumeos. En este espacio socializaremos por parte de la Coordinación de Enfermería el procedimiento para la custodia de pertenencias en pacientes y o usuarios. Este procedimiento lo podemos consultar en la intranet como procedimientos de apoyo diagnóstico y terapéutico número 019. En cuanto al orden del día, hablaremos del objetivo de este procedimiento, cuál es el alcance al cual queremos llegar y por último veremos las actividades a desarrollar del procedimiento para custodia de pertenencias en pacientes y o usuarios. Como objetivo, podemos establecer los lineamientos requeridos para el control de los bienes de los pacientes atendidos en las áreas de hospitalización, urgencias y consulta externa al interior de la S Hospital Universitario Erasmo Meos. Asimismo, queremos llegar a todas las áreas del hospital donde el paciente y usuario que ingresa de manera consciente e inconsciente, con o sin compañía de un familiar o responsable legal que los acompañe, desde el momento en que se deja bajo custodia sus pertenencias ante la necesidad de recibir atención médica o intervención clínica de algún tipo, hasta la entrega de los mismos al paciente, familiar o representante legal, definiendo así el alcance de este procedimiento. Con respecto a las actividades a desarrollar del procedimiento, podemos encontrar la actividad número 1, que hace referencia a la admisión del paciente. Y este a su vez es quien ingresa a la institución por el área de urgencias, por el área de hospitalización o por el área de apoyo diagnóstico y terapéutico, teniendo en cuenta que se hace necesario que el personal asistencial debe apoyarse con el protocolo para identificación correcta del paciente, que se puede encontrar en la intranet como protocolo de mejoramiento continuo de la calidad, el número 005, tomando en cuenta las tres herramientas para la identificación correcta del paciente, que son la identificación por medio de la manilla, la identificación por medio del tablero que se encuentra en cada unidad y la identificación por medio de la historia clínica digitalizada. La actividad número 2, que define si el paciente viene acompañado de un familiar o acudiente responsable. Si el paciente viene acompañado de un familiar o acudiente responsable, el personal de enfermería deberá proceder a identificar si las pertenencias hacen parte de un proceso investigativo. Si no hacen parte de un proceso investigativo, se le entregarán a su familiar o acudiente y estas pertenencias se registrarán en el formato establecido. Y es importante tener en cuenta de que se deben hacer firmar por el usuario o su familiar. Este formato es el formato de registro de pertenencias y custodias, la cual la podemos encontrar en la intranet como formato de apoyo diagnóstico y terapéutico con el número 261. Si el paciente no viene acompañado, el paciente deberá entregar sus pertenencias a la persona delegada, ya sea la enfermera profesional o ya sea la auxiliar de enfermería. Y ese a su vez deberá diligenciar completamente este formato y hacerlo firmar por el usuario. Podemos observar el formato de registro de pertenencias en custodia que en el servicio se deberá diligenciar y será anexado a la historia clínica. Si el paciente viene de otro servicio, por ejemplo, el servicio de urgencias, se verificará que lo consignado en el formato es lo que se está entregando al servicio y se procederá a firmarlo. Este formato se diligenciará el nombre completo del paciente, el servicio en el que se encontraba el paciente cuando llegó y en el que se recolectaron las pertenencias. Se diligencia la identificación del paciente, la fecha, la hora, el número de historia clínica
y se realizará el correcto registro del concepto, la cantidad y las características específicas de todas las pertenencias y bienes que trae el paciente. Si el paciente y o usuario tiene dinero en efectivo, se consignará la cantidad en número y letra. Se debe registrar también el campo de recepción de pertenencias con nombre y firma de quien recibe las pertenencias y hacerlo frente a un testigo. Y haciendo lo mismo cuando se está entregando las pertenencias. Es importante que cuando se diligencia el responsable al cual se le están entregando las pertenencias y los bienes, no solo se diligencian los campos que describe el formato, como por ejemplo el nombre, el domicilio, el parentesco, la fecha de recepción, el número de teléfono, sino que también hay que hacerlo firmar y dado el caso también que consigne la huella digital. Los bienes del paciente egresados del hospital que tengan más de 30 días hábiles posteriormente al ingreso del paciente serán consignados o serán considerados como abandonados y el hospital pues ya dispone de esas pertenencias. Actividad número 3. El personal de enfermería que se encuentra de turno en el servicio identificará si el paciente ingresa en un estado de inconsciencia o incapacidad de decisión. De ser así, procederá a retirar las pertenencias del paciente en presencia de un testigo y registrarlas en el formato establecido y explicado anteriormente. La actividad número 4, si el paciente ingresa en un estado de agresividad o señales de alteración psiquiátrica, no se le debe dejar sus pertenencias o elementos cortopunzantes, medicamentos, ropa, correas, cordones que puedan atentar contra su integridad física. Se entregan los objetos personales a la persona responsable para la custodia de estas pertenencias y se registrará claramente en el formato referido anteriormente sobre las pertenencias en custodia. Si las pertenencias hacen parte de material de investigación judicial y teniendo en cuenta el estado de conciencia en la que ingresa el paciente, se debe entregar a la autoridad competente que lleva el caso. Una vez entregados los bienes a la autoridad competente, se deberá diligenciar el formato establecido y se hará firmar, así como se archiva una copia del mismo en la historia clínica y se finalizará el proceso. Caso en el que las pertenencias no sean material de investigación judicial, se le entregará al paciente, al familiar o al representante legal y se evidencia esta acción en la parte final del formato con los nombres y las firmas correspondientes, así como también se archiva una copia del mismo en la historia clínica y se finaliza el proceso. En la actividad número 9, en el caso de que no se pueda entregar al paciente, al familiar o al representante legal, si el paciente cuando ingresa al servicio de urgencias para alguna estabilización, la custodia de pertenencias será responsabilidad del personal de enfermería, quienes guardarán las pertenencias en lockers o muebles asignados. Si el paciente o usuario será hospitalizado, será responsabilidad de cada paciente quien guardará las pertenencias en el armario asignado dispuesto en cada habitación. Si el paciente se encuentra en una actividad de apoyo diagnóstico y terapéutico, se le asignará un locker o mueble dispuesto en cada servicio. Es indispensable que en cada entrega de turno el personal de enfermería deberá revisar que esté diligenciado el formato de diagnóstico terapéutico
el 261 y describir en la historia clínica alguna novedad. Como actividad número 10 sobre el traslado de pacientes, si el paciente es trasladado internamente, es decir, de urgencias a hospitalización, se siguen las actividades descritas en el procedimiento de traslado interno del paciente. Pero si el paciente es trasladado a otra IPS, se siguen las actividades descritas en el procedimiento de referencia y contrarreferencia, teniendo en cuenta que las pertenencias serán entregadas por quien al momento tenga la respectiva custodia. Es decir, que la persona que tenga al momento la respectiva custodia, ésta se encargará de que la persona que reciba al paciente también reciba las pertenencias y firme el formato establecido sobre la custodia de pertenencias de pacientes y usuarios para que se pueda archivar a la historia clínica. Para finalizar, como actividad número 11 sobre la entrega y registro de los bienes al paciente, familiar o representante legal, se tienen las siguientes consideraciones. Primero, si el paciente o usuario permanecía en el servicio de urgencias para alguna estabilización y se da egreso, se da de alta, enfermería hará la entrega de las pertenencias y procederá a realizar las firmas de entrega a satisfacción en el formato establecido. Segundo, si el paciente o usuario será hospitalizado, será responsabilidad de cada paciente quien guardará las pertenencias en el armario asignado dispuesto en cada habitación. Y por último, si el paciente se encuentra en alguna actividad de apoyo diagnóstico o terapéutico, se le asignará un locker o un mueble dispuesto en cada servicio. Con esta socialización se da finalización al procedimiento para custodia de pertenencias en pacientes y o usuarios. Muchas gracias.